El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky califica de buena y productiva la reunión del lunes por la noche en Bruselas con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, y los líderes de la Unión Europea. Los países europeos acordaron el lunes un proyecto legislativo que introduciría centros de retorno para inmigrantes en un esfuerzo por acelerar las expulsiones. El gobierno de Lituania ha declarado el estado de emergencia por los riesgos de seguridad que suponen los globos de contrabando procedentes de Bielorrusia. El lunes los países europeos acordaron un proyecto de ley que introduciría centros de retorno para migrantes con el fin de agilizar las deportaciones. Según la propuesta, los Estados miembros podrían devolver a los solicitantes de asilo a terceros países no relacionados fuera de la Unión Europea mediante acuerdos bilaterales. Los centros pueden ser un lugar de tránsito, un paso previo al retorno de la persona a su país de origen o convertirse en un lugar permanente para quienes no tienen derecho a permanecer en la Unión Europea siempre que puedan solicitar asilo en dicho país. We now have the legal framework so that the member states can make reception centers and other that sort of solutions with third countries. That is extremely important in order for us to change the fundamental disabilities of the current asylum system, the ways we've been talking about for many years, that it's malfunctioning and that we help the wrong people and we don't help the people actually in need, and we can't control migration to Europe. That is an important step forward that we just have taken. Los países también acordaron el llamado Fondo Común de Solidaridad Migratoria para 2026. El Reglamento de Gestión del Asilo y la Migración de la Unión Europea recomienda que al menos 30.000 personas sean reubicadas en toda la Unión Europea desde países sometidos a presión migratoria, pero el Ministerio de Interior del bloque consideró que las necesidades consistían en tan solo 21.000 reubicaciones. 4 países, Chequia, Croacia, Austria y Polonia, obtuvieron una exención total de las contribuciones para reubicaciones y contribuciones financieras a la solidaridad migratoria. Las organizaciones de la sociedad civil han criticado la introducción de centros de retorno, considerándola una práctica inhumana que incrementará los abusos y las violaciones generales de los derechos humanos de los migrantes. Hemos mantenido una conversación excelente y muy profunda sobre todos los aspectos diplomáticos. Así se expresó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky al término de su encuentro con la primera ministra Giorgia Meloni. Zelensky, interceptado por los periodistas antes de su llegada a la sede del gobierno italiano, dijo que confiaba en Meloni y que estaba siempre preparado para unas elecciones, en respuesta a las críticas de Donald Trump, que pidió la vuelta a las urnas en Ucrania. Tras la interpretación de los himnos nacionales, ambos mandatarios conversaron durante casi hora y media. La primera ministra fue informada del trabajo del equipo negociador de Kiev y el presidente ucraniano volvió a calificar de importante el apoyo de Italia. Por la mañana, Zelensky fue recibido por el Papa León XIV. En Castel Gandolfo, el pontífice reiteró la necesidad de continuar el diálogo, mientras que el presidente ucraniano informó a León XIV de la labor diplomática con Estados Unidos y de los esfuerzos necesarios para devolver a los niños secuestrados por Rusia. La etapa italiana de la gira se produce tras las visitas a Bruselas, donde Zelensky se reunió con los líderes de la UE y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y Londres, donde Starmer, Merz y Macron recibieron el lunes al líder ucraniano. El gobierno de Lituania ha declarado el estado de emergencia por los riesgos de seguridad que plantean los globos de contrabando procedentes de Bielorrusia que han violado su espacio aéreo en las últimas semanas. Los globos se utilizan para introducir cigarrillos de contrabando en Lituania, pero las autoridades afirman que se trata de actos deliberados de perturbación orquestados por Bielorrusia. Las tensiones entre Vilna y Minsk han aumentado después de que los globos obligaran a Lituania a cerrar repetidamente su principal aeropuerto en las últimas semanas, dejando a miles de personas varadas. Las autoridades también cerraron la frontera bielorrusa durante varias semanas a finales de octubre debido a la amenaza de estos globos. Al anunciar el estado de emergencia, el gobierno lituano alegó intereses de seguridad nacional y la amenaza de los globos para la vida humana, la propiedad y el medio ambiente. El gobierno ha pedido al Parlamento que permita a los militares trabajar junto con la policía, la Guardia de Fronteras y los funcionarios de seguridad durante el estado de emergencia. Lo que no estaba claro es cuánto duraría la situación.
Siria amaneció el lunes entre celebraciones. En todo el país, miles de personas conmemoraron el primer aniversario de la caída del presidente Bashar al-Assad. En Damasco, las calles se llenaron de vítores, fuegos artificiales y banderas. En medio de este ambiente festivo, el presidente de la transición, Ahmad al-Sharaa, dirigió un mensaje a la nación. Un discurso pensado para encender la esperanza tras décadas de represión y una guerra que devastó el país. تعالوا بنا جميعا نكمل الحكاية حكاية شعب صمد وصبر فأعزه الله ونصره تعالوا لنجعل من النصر مسؤولية تتجلى فينا جدا وعملا وعدالة ورحمة لننهض بوطننا الحبيب نحو مصاف الدول المتقدمة بإذن الله. El mensaje fue recibido con entusiasmo por muchos de los presentes. طبعا الذكرى لا تختصر بكلمة ولا تختزل بموقف إنها فرحة عظيمة وأجمل ما فيها كلمة السيد الرئيس الذي عبر عن ما فعل في سنة كاملة من أمل وطموحات وما سيرسم إن شاء الله في المرحلة القادمة. Pero el 8 de diciembre es algo más que una fecha simbólica. No solo representa el final del gobierno de Bashar al-Assad, marca también el cierre de una dinastía familiar que comenzó en 1971 con su padre, Hafez al-Assad. Y es sobre todo un día de memoria, una ocasión para recordar a las 600.000 personas que perdieron la vida en 14 años de guerra civil. La Comisión Europea ha abierto una investigación contra Google por el uso de contenidos online para sus servicios de inteligencia artificial. La investigación examinará si Google utilizó el contenido de los editores web para proporcionar servicios de IA generativa en sus páginas de resultados de búsqueda sin una compensación adecuada y sin darles la opción de negarse. También se evaluará si se utilizaron vídeos subidos de YouTube para entrenar los modelos de IA generativa de Google. Según el gigante tecnológico, la denuncia podría obstaculizar la innovación en un mercado más competitivo que nunca. La decisión se produce días después de que la UE impusiera una multa a la red social X de Elon Musk por incumplir la ley de servicios digitales de su territorio, lo que ha agravado aún más las tensiones transatlánticas. Desde que Trump volvió al poder en 2025, la UE y Estados Unidos se han enfrentado por la aplicación de las normas digitales del bloque. La administración de Trump acusa a la UE de atacar únicamente a las empresas estadounidenses, pero el bloque afirma que su legislación no es discriminatoria. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado luz verde a Nvidia para vender sus chips a clientes autorizados en China. Estos semiconductores, pequeñísimos pero extremadamente potentes, impulsan desde teléfonos inteligentes y equipos médicos hasta las aplicaciones más avanzadas de inteligencia artificial. La decisión reabre un mercado clave para Nvidia pese a las preocupaciones de que China pueda emplear estos chips para desarrollar capacidades militares o reforzar su industria tecnológica estratégica. Un grupo de senadores demócratas criticó la aprobación, recordando que empresas como DeepSeek, uno de los gigantes chinos de la IA, han señalado la falta de acceso a chips diseñados en Estados Unidos como su mayor obstáculo competitivo. El nuevo chip aprobado para China mejora el rendimiento del H20, pero queda por debajo de las gamas superiores de Nvidia como Blackwell y Rubin, que no forman parte del acuerdo. En abril, Trump prohibió vender el H20 a China por motivos de seguridad nacional. Meses después, levantó la restricción después de que Nvidia aceptara entregar al gobierno el 15% de sus ingresos en China. Casi 17.000 huellas de dinosaurio han sido descubiertas por paleontólogos en una zona montañosa de Bolivia. Los investigadores californianos pasaron 6 años explorando 9 zonas diferentes hasta que descubrieron que todas estaban conectadas, lo que lo convierte en el mayor yacimiento prehistórico del mundo. Es el hallazgo más importante del mundo que se puede observar. 1.700 rastros de huellas se encontraron y más de 16.000 huellas simplemente en esta zona. Si hablamos más del parque, de todo el Parque Nacional, podremos encontrar miles más y
miles y más. Es el mayor descubrimiento de la historia. Se han encontrado 1.700 fósiles y más de 17.000 huellas y es muy probable que se encuentren miles más en el Parque Nacional, afirmó entusiasmado el superintendente del Parque de Toro Toro. Las huellas de 3 dedos podrían tener 60 millones de años y proceder de manadas enteras de dinosaurios. Había ejemplares de 10 y 30 centímetros e incluso del T-Rex. Estos animales eran tan enormes que sus patas incluso dejaban hendiduras en las rocas. El yacimiento se descubrió en la década de 1960. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha lanzado una advertencia contundente. La Unión Europea tampoco está a salvo del deterioro de los derechos fundamentales. El mensaje llegó durante su discurso con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos. They say that about half of EU member states have seen a reduction in civic space, and civic space is what makes us thrive, because we need an open and free civic space. We need to be able to express our opinions. We need to be able to protest if we think we can protest. We need to be able to associate. And I have seen a lot of tendencies, even political discussions around it, that want to restrict civic space on environmental issues, on climate issues, on migration issues, for example. Turk también instó a la Unión Europea a proteger su marco normativo digital ante el riesgo de que se relajen estándares clave en la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales. Now there are some tendencies and some discussions to say maybe we should lower the standards. I hope that's not going in that direction, because Europe is really a lead example when it comes precisely to the digital space. Europe is also a lead example on regulating business and human rights. But we again see a discussion today about this omnibus process, which may want to lower it. Este año, el Día de los Derechos Humanos se celebra bajo el lema «Lo esencial en nuestra vida cotidiana».